y vamos a disfrutar una taza de té que sea lax. Los laicos no participamos en los capítulos generales de las órdenes religiosas, no participamos en los cónclaves, tampoco en los sínodos de los obispos. Los laicos, entonces, lo que conocemos de la Iglesia, el rostro de la Iglesia para nosotros es la liturgia. Así que vale la pena acercarnos y conocer qué es la liturgia, el año litúrgico, los colores litúrgicos, y en qué consiste, y cómo es que la liturgia norma las diversas celebraciones. Es el tema hoy en La Libertad de Creer. Quédese con nosotros, acompáñenos hoy. La liturgia, el rostro de la Iglesia. Es un grande gusto saludarle, gracias por estar con nosotros. Sea usted bienvenido a este programa que con grande gusto hacemos para usted. Hablemos pues de la liturgia y comenzamos con esta nota que nos introduce al tema y que nos acerca a conocer algo, antes de profundizar en el tema, de qué es la liturgia. La palabra liturgia proviene del griego clásico profano, que significa obra para la comunidad. Ya desde los siglos II y III a.C., en la traducción del Antiguo Testamento al griego, elaborada por los judíos de Alejandría en Egipto, conocida como la versión de los 70, la palabra tiene un sentido cultual, como lo tiene también en las cartas de San Pablo a los hebreos y a los romanos, en las que a Cristo y al mismo Pablo se les llama liturgos. En la iglesia primitiva griega se redujo el uso de la palabra al de culto divino y más tarde al de misa. En el occidente europeo fue hasta el siglo XIX cuando se utiliza en los documentos eclesiásticos con un sentido amplio de culto divino en la iglesia. Actualmente, con la palabra liturgia, se designa todo el conjunto de la oración pública de la Iglesia y de la celebración sacramental. A mediados del siglo XX, el Concilio Vaticano II, en la Constitución sobre la Liturgia, presenta un tratado pastoral en el que afirma que la liturgia es la cumbre a la que tiende la actividad de la Iglesia y fuente de donde emana toda su fuerza, y en el que explica lo que es la liturgia. 1. El ejercicio del sacerdocio de Cristo, es decir, en la liturgia, Cristo actúa como sacerdote ofreciéndose al Padre para la salvación de los hombres. 2. Los signos sensibles realizan la santificación de los hombres en lo que quieren decir. Por ejemplo, el agua en el bautismo significa y realiza la purificación y es principio de vida. El pan en la Eucaristía alimenta el espíritu del hombre. 3. En la acción litúrgica, Cristo y los cristianos que forman el cuerpo místico ejercen el culto público. Y 4. Es la acción sagrada por excelencia que ninguna oración o acción humana puede igualar por ser obra de Cristo y de toda su Iglesia y no de una persona o un grupo. Se le denomina lo litúrgico a los actos sagrados que por institución de Jesucristo o de la Iglesia y en su nombre son realizados por personas legítimamente designadas en conformidad con los libros litúrgicos aprobados por la Santa Sede para dar a Dios, a los santos y a los beatos el culto que les es debido. En cambio, lo no litúrgico o ejercicios piadosos son todas las demás acciones sagradas que se hacen en una iglesia o fuera de ella, con o sin sacerdote, conocidas también como devoción o piedad. Así hemos comenzado con la definición de la liturgia. Usted puede apreciar aquí una diferencia. Litúrgico, la celebración que se sigue mediante un ritual aprobado en la sede apostólica, y no litúrgico, lo que no necesita un ritual. Por ejemplo, las devociones piadosas
no requieren de un ritual. El rezo del rosario, usted en su familia, con su casa, puede rezarlo. No es un ritual. Devociones piadosas, pues, peregrinaciones también, procesiones. Bueno, ahora, ¿se ha percatado usted? Pues hemos aseverado que la liturgia es el rostro de la iglesia, es decir, lo que nosotros los laicos vemos de la iglesia. ¿Se ha percatado que en la liturgia participan nuestros 5 sentidos? Mire, por ejemplo, con la vista, los colores litúrgicos, con el olfato, el incienso, el oído o la escucha para la palabra y la música sacra, el tacto al dar la paz al prójimo y el gusto con la Eucaristía, con la comunión. Los 5 sentidos participan en la liturgia. La liturgia, pues, es el rostro que vemos de la iglesia. ¿Y por qué a veces el sacerdote viste de color verde, otras veces de blanco, en algunas ocasiones de rojo, de morado? Estos son los colores litúrgicos y le explicamos enseguida en qué consisten y qué es lo que define su uso.